¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a oír y no a escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarles de Romanos 5:5. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios, el cual clama Abba Padre. Amén. Abba Padre. Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu el día de hoy? Completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, ¿quién nos vino a hablar? Dios. Por eso aquí el pastor es Dios. No puede otro hombre enseñorearse de otro hombre. No puede otro hombre decirte no hagas esto, porque entonces él es el primero que lo va a hacer. Por eso está escrito, maldito el hombre que cree en otro hombre. Muy importante eso. Aquí nuestro pastor es Dios y nos pastorea para que se cumpla el Salmo 23 junto a aguas de reposo. El agua de mar siempre está agitada. El agua de río siempre va corriendo y el agua del lago de Maracaibo, mira, es un agua en reposo, siempre está en reposo. Y así como dice el Señor que Él mismo nos iba a pastorear, que Él mismo iba a tomar a su rebaño, que Él mismo iba a guiar a su pueblo, así está haciendo hoy el Señor. Por eso es muy importante que nosotros prestemos atención, veamos lo que oímos. ¿Para qué? Para que sea el mismo Dios el que nos está hablando. ¿Usted va comprendiendo? Entonces así usted no puede decir, este manda a hacer a uno que no haga esto y él lo termina haciendo. No, Dios no lo va a hacer. Dios nos dice a nosotros no lo hagamos porque Él no lo hace. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo, Señor nuestro. ¿Sí o no? Muy importante, el Espíritu que mora en mí. ¿Qué Espíritu mora en vosotros? El Espíritu Santo. Entonces hay por ahí ministros, ¿no?, que yo los oigo, Espíritu Santo ven a mí. Ey, no, un momentico, mi hermano, déjame decirte que tú no tienes conocimiento, porque en Gálatas capítulo 4 en el versículo 6 dice el amado apóstol Pablo, diga Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Y Pablo dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. A nuestros corazones. Y ese clama es Padre, Padre, Abba, Padre. ¿Usted me está comprendiendo? Entonces en Romanos, en el capítulo 5, en el capítulo 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos que esperar que venga el Espíritu Santo. En ninguna manera. ¿Dónde está? Ajá, porque resulta que tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? Amén. Mire, y dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué no vieron en ella templo? Porque el templo de Dios es invisible. Porque el templo de Dios es espiritual. Entonces no pueden ver con facilidad el gran templo que hay aquí. Ustedes son los miembros del cuerpo de Cristo y templo del Dios vivo. Entonces quiere decir que dentro del templo, ¿qué hay dentro del templo? El arca. ¿Qué hay dentro del templo? El arca. Mira, muy importante. El arca de Dios está dentro del templo. Entonces, en nuestro corazón está puesto, primero, las tablas de la ley espiritual. La ley de Dios. Los 10 mandamientos. Está el maná, la verdadera palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y está la fe en la resurrección de los muertos. ¿Usted va comprendiendo? Mira, y lo que es la fe en la resurrección de los muertos. La vara de Aarón que reverdeció. Entonces, esas cosas están hoy
puestas en nuestro corazón. ¿Por qué están en nuestro corazón? Bueno, porque el corazón nuestro es el arca de Dios, donde Dios guarda lo más preciado de Él. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Es muy importante que nosotros comprendamos, porque a veces entendemos, pero no comprendemos. Debemos de comprender. Dice, está escrito en Daniel capítulo 12, en el versículo 10, los entendidos comprenderán. Amén. Y llegó el momento de que nosotros comprendamos a Dios. Llegó el momento en que nosotros digamos, Señor, ciertamente tú tienes la razón. Yo he sido infiel. Yo no he estado conforme a la verdad del Evangelio y yo quiero seguirte, Señor. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Amén. Ah, va, Padre. Entonces mira, el Espíritu que mora en mí. Hay una nueva visión que había estado predestinada para los siglos venideros. Misterios ocultos. En ella se encuentra la revelación de los misterios de Dios, el Padre y del Hijo, el Cristo bendito. En quien, no dice en quienes, sino en quien están escondidos todos los tesoros del misterio espiritual de Dios. Eso es lo que Dios ha venido a revelarnos a sus hijos. Los misterios de Él. En diversas ocasiones oímos que dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como si fueran tres entidades. Lo cierto es que Dios se ha manifestado en tres oportunidades. Primeramente se manifestó por el Padre y habló a los profetas, y por medio de los profetas nos traía un mensaje. Esto fue hasta que llegara el Cristo. Todos los profetas hablaron de Cristo. Cuando llegó Cristo, entonces Dios se manifestó en carne. Aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y se manifestó en carne y fue primeramente a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció, ni le dio gracia, ni lo glorificó, sino que al contrario de esto terminó siendo crucificado. Pero luego Dios, que es poderoso en todo y resucita aún hasta los muertos, lo resucitó de entre los muertos. Y ahora ese Espíritu Santo de Cristo lo ha enviado a nosotros. Nosotros vivimos ahora por el Espíritu Santo de Dios y Dios vive en nosotros. Por eso se le llama el Dios viviente. ¿Dónde está Dios? Y si Dios está en vosotros, entonces no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos. Por eso debemos de nosotros comprender, llegar a la comprensión de entender que Dios está en nuestros corazones. Que no lo tenemos que buscar en ninguna parte, que mora en nosotros, que Él se manifiesta en el arca. La manifestación o el símbolo de aquel arca que estaba en el templo y donde Dios se manifestaba en medio de los querubines, es lo que está ocurriendo ahorita en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a Dios, Dios se manifiesta en nosotros. Y por nosotros obra. Por medio de vosotros está obrando el Señor. ¿Dónde veo yo a Dios? Bueno, lo veo en cada gesto de generosidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza que tiene cada uno de ustedes. En ese momento yo veo a Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue y es hoy manifestado en carne. Ahora bien, mira cómo está escrito en Colosenses capítulo 2 al 4. Para que unidos en amor, sus corazones sean confortados hasta alcanzar todos. ¿Cuántos? Todos. Hasta alcanzar todos la riqueza de la plena seguridad de comprensión y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quién, muy importante esto, en quién, no en quiénes. ¿Ve? Como Elohim es en plural. ¿Ve? Como si fueran muchos. Ahora, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice el amado apóstol Pablo,
en espíritu estoy con vosotros. ¿Es Dios de vivo? ¿Está Pablo entre nosotros? Amén. Gozándome al ver vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe que tenéis en Cristo, Señor nuestro. ¿Por qué se le llama Dios de vivo? Porque se le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No se le dice Dios del difunto Abraham. No, Dios de Abraham, porque Abraham está vivo. Y nosotros, mira, muy importante, aquí se están revelando en este lugar misterios que estuvieron ocultos por mucho tiempo, pero que Dios se los quiere revelar hoy a los gentiles, para que también esto vaya otra vez a Israel, pase por los presidentes, gobernadores y alcaldes, que pase también por los reyes y llegue otra vez nuevamente a Israel el mensaje. El mensaje salió del oriente, llegó hasta los confines de la tierra y se devuelve. Eso está ocurriendo delante de nuestras narices. Pero hoy el Señor nos lo revela a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está escrito en 1 Corintios capítulo 2, 6 al 16. Y esto lo vamos a deshojar. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no del siglo I, sino del siglo XXI. Ni de los príncipes de aquel siglo I que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de aquel siglo conoció, porque si la hubieran conocido es evidente que no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que aman al Señor? Amén. Miren, nosotros no venimos acá por tenerle miedo ni a un diablo, ni a un infierno, ni porque somos pecadores. No. Aquí no hay ni diablo, no hay infierno y no hay pecado. Aquí no hay oscuridad. Aquí está la luz de Dios. Y donde hay luz, no hay tiniebla. Por eso esta sabiduría predestinada que Dios le dio a Pablo para la iglesia de los gentiles y así llevarla otra vez a Israel, es la que tiene los revelados los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quiénes? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recordemos que el Señor en los días de su carne, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice que el Consolador Dios lo enviaría a nosotros. Y el Espíritu Santo es el Consolador. Y está el Espíritu Santo hoy entre nosotros. Entonces ese Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros conocemos las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ojo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Queridos hermanos, estos misterios por el Espíritu son hoy revelados, por lo cual yo clamo, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Voy a ir deshojando lo que el amado apóstol Pablo nos está revelando. Primero a los Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no del siglo primero, sino del siglo XXI, ni de los principales sacerdotes del siglo primero que perecieron, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se está gloriando Dios hoy en vosotros? Mira cómo está escrito en 1 Corintios 3:10. Dice el amado apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿A quién le dieron la gracia? A Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dice, ojo aquí, y otro edifica encima de ese fundamento. No dice y otros como si hablase de mucho. Dice y otro edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Como está escrito en Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Y al que puede confirmar según mi evangelio, este es el otro, puede confirmar según el evangelio de Pablo y la predicación de Cristo. ¿Quién está predicando? ¿De quién es esta palabra? De Dios. Y la predicación de Cristo, el cual es quien nos pastorea según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, por Cristo. Amén. Recibimos a Pablo como el apóstol y la gracia para nuestra educación y nuestra perfección. Y por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a esta fe en todas las naciones. Este otro es el vocero de Dios, al cual Dios utiliza para revelar por el Espíritu Santo los misterios ocultos de los siglos venideros. Como está escrito en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los principales sacerdotes conoció, porque si la hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. En el libro histórico de Juan 19:6 está escrito: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Dieron los principales sacerdotes, dijeron: matar a Cristo. Sí. En aquel siglo no conocieron a Dios. Dios se le presentó como Dios y no le dieron gracias. Por eso yo hoy doy gracias a Dios por todos ustedes, porque Dios a mí me ha venido a visitar hoy. Así también está escrito en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ha preparado Dios este momento para nosotros, para revelarnos los misterios de Dios. Un misterio que, por decir algo, el Papa no le había sido revelado. El Papa ha enseñado y ha permitido que adoren imágenes, pero las Sagradas Escrituras dicen que no debemos adorarlas, ¿cierto o falso? Amén. Entonces, no ha visto el Papa cosas que ojo no vio, y nadie le dijo al Papa cosas que oído no oyó, ni han subido el corazón del Papa dejar de venerar y dejar de permitir arrodillarse delante de las imágenes.
que para Dios no está bien, que Dios es un Dios celoso y que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿No ha visto eso el Papa? Bueno, para nosotros cosas que ojo no natural no ha visto, nosotros las hemos visto. A nosotros se nos ha revelado los misterios de Dios, que no está bien que nosotros hagamos una imagen de yeso y nos arrodillemos delante de ella, porque con eso ofendemos más bien a Dios y trae un castigo. Nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de la homosexualidad, nos quejamos de la prostitución. Pero lo que no entendemos es que mientras no obedezcamos a Dios, estas cosas seguirán pasando en nuestras vidas. Porque como deshonramos a Dios y a la amada Madre Iglesia, entonces Dios nos entrega a nosotros hijos desobedientes a los padres, deshonrosos a los padres. Así que tenemos que acabar primeramente con la idolatría, para que Dios entonces deje su ira, aplaque su enojo y más bien esté contento y feliz con nosotros. Y nos envíe hijos obedientes, hijos amorosos a los padres, hijos respetuosos de los padres. Por cierto, feliz Día del Niño. Amén. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos la verdad de Dios, que comprendamos lo que verdaderamente Dios ha dicho, para que nosotros no hagamos lo que a Dios no le agrada. Entonces nos reconciliemos con Dios. Por eso este es el evangelio de la reconciliación. Y si nosotros nos reconciliamos con Dios, usted no se da cuenta que en las escrituras dice, por esta cosa viene la ira de Dios, por los hijos de desobediencia. O sea, que si Dios se aira y castiga a los hijos, no es mejor tener a Dios contento, no es mejor tener a Dios feliz. Es como los hijos con sus padres. ¿No es mejor tener a los padres felices para que los padres siempre los complazcan? Por eso es muy importante la obediencia a la fe. ¿En qué tenemos fe? En la esperanza que llegara Cristo, que llegara nuestro Salvador. Todos los esperábamos, pero ahora Cristo está en nosotros. Entonces Cristo, que se manifiesta a través de la palabra, nos dice las cosas que debemos o no hacer. Y no le seguimos obedeciendo. Es mejor obedecerle. ¿Para qué? Para hacerlo feliz. ¿Queremos que Dios nos haga feliz? Entonces hagámoslo nosotros feliz a Él. Entonces estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que aman al Señor? Amén. Primera a los Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como está escrito en el libro de Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Ojo, no se vino solo, el Padre lo envió. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. Este Espíritu Santo de Dios hoy está entre nosotros. También está escrito en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, que es lo que estamos deshojando. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. A nosotros nos dicen, hey, que ustedes tienen un evangelio diferente. Ustedes no hablan como hablan todos. Bueno, pues nosotros en primer lugar se nos ha revelado que el diablo quedó destruido. Se nos ha revelado para la gloria de Dios que somos bendecidos con toda bendición. Amén. Se nos ha revelado que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Imagínate tú, si yo considero que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de ustedes, entonces yo no le haría ningún mal a ninguno de ustedes, porque me estaría metiendo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Y entonces está escrito, el que hable mal del Hijo del Hombre se le perdona, pero el que hable mal del Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este tiempo ni en otro. Entonces, imagínate tú el respeto que va a haber entre nosotros si comprendemos que el Espíritu Santo de Dios está en el otro
qué blasfemia, qué mentira levantaríamos contra nuestro prójimo. ¿Qué codicia contra la casa de nuestro prójimo? ¿Qué robo o qué hurto le haríamos a nuestro prójimo? ¿Qué adulterio tendríamos contra Dios y su palabra? ¿O con nuestras parejas? ¿Qué falta de respeto a los padres tendríamos nosotros si comprendiéramos que el Espíritu Santo de Dios está en vosotros? Habría un respeto extraordinario. Y no es lo que cada uno de nosotros queremos. Una mejor vida, donde todos nos respetemos, donde haya amor el uno por el otro, donde en vez de rechazarnos, latigarnos y golpearnos, más bien nos ayudemos unos con otros. De esto se trata. Ese es el verdadero cristianismo. Esa es la verdad de Cristo. Ese es el verdadero sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Y es lo que se está levantando desde ya. Un pueblo nuevo, santo, agradable y perfecto a Dios. Sacrificando su propia vida por la vida nueva que nos ofrece Cristo, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es que nos entra por aquí y nos sale por aquí. El oír se dice en el diccionario que es prestar atención. El escuchar es prestar atención. Pero el oír es mejor que el escuchar. Porque el oír es por la fe. Y cuando tenemos fe que esto es palabra de Dios y que esto lo está diciendo el mismo Dios, entonces a Dios lo debemos de respetar porque no es hombre para mentir. Como está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿está en vosotros el Espíritu de Dios? Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No podemos decir que somos de Cristo y estar en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, celo, pleito, contienda, disensión, ira. Y pare usted de contar. Orgía, enemistades. Si usted está en la carne, no puede decir yo soy de Cristo. Porque los frutos del Espíritu son manifiestos. Y es amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón. ¿Ve? Estos son los frutos del Espíritu. Como está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ¿dónde están los hijos de Dios? Amén. Dios no se vino solo. Dios envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Usted desde hoy clama, Abba Padre. Padre, Padre, gracias. ¿Ve? Nunca diga Dios, dame salud. Si usted dice Dios, dame salud, es porque usted no tiene salud. Pero si usted le dice a Dios, Dios, gracias por la salud que tengo, entonces el que tiene, se le dará más. Y aquel que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, como pedir, no sabíamos. Pero ahora Dios nos revela cómo debemos de pedir. Cómo debemos de pedir en abundancia. ¿Ves? Y sobre todo las cosas espirituales de Dios. El discernimiento de todas estas buenas noticias. Como está escrito en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en usted? Amén. Si usted no conoce el Espíritu Santo, es porque fue bautizado solo con el bautismo de agua. Por el profeta Juan el Bautista. Pero recuerde que el mismo Juan el Bautista dio testimonio diciendo, yo bautizo con agua,
pero viene otro que es antes de mí, y aunque llegó después de mí, tiene el poder sobre mí. Este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Por eso el bautismo de Juan, el bautismo de agua, según Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, quedó abolido, quedó en los rudimentos pasados. Ahora tú tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Fue derramado como agua en vuestros corazones. O sea que ya hoy tú, por el creer, ya eres bautizado con el Espíritu Santo. Sabemos, como está escrito en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Hermano, pero es que a mí me gusta mucho el chupe y me es difícil. Mira, cómprese, si a usted le gusta mucho el chupe, cómprese una botella del ron más maluco y usted la tiene en su habitación. En la noche se mete 3 guaramazos. Fijo que se va a meter ya una progresión aritmética. Entonces, cuando usted vea que eso no le está funcionando, entonces el Señor hace la obra en usted. Pero no tome en la calle, porque resulta que uno no entiende, porque uno bebiendo piensa que hasta maneja mejor. Está en un error. En el licor hay disolución y se termina el hombre desviando de poder hacer las cosas que realmente desea hacer, que es el bien, y termina sin querer muchas veces haciendo el mal. ¿Por qué? Porque se dejó llevar de los deseos de la carne, que los deseos de la carne están en contra de los frutos del Espíritu y nos perjudican. Nosotros dormimos con nuestro propio enemigo, porque esos deseos que están en nosotros son los que nos llevan cada día a empeorar y a entristecernos la vida. El licor, la contienda, la ira, los celos, todas esas cosas, lo único que hacen en nosotros mismos es un mal. Y es lo que el Señor nos quiere evitar. Si nosotros andamos por los frutos del Espíritu, entonces todo va a ser bondad, mansedumbre, tolerancia, perdón, amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Es mejor andar por Cristo que satisfacer los deseos de la carne. El adúltero, el que pega cacho, le van a pegar cacho. Porque Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces todo el mal que nosotros hagamos, estamos como sembrando mal y vamos a recoger lo que sembramos. El que siembra espinas no puede esperar, no puyarse las manitos cuando vaya a recoger. Por eso es mejor sembrar el bien, que todo sea un pensamiento bueno, puro y honesto, para que el Dios de paz, ¿el Dios de qué? De paz. Esté en nuestros corazones. Fíjate cómo dice en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con sabiduría humana. ¿Será esto que estamos oyendo una sabiduría humana o será una sabiduría de Dios? Dice en 1 Corintios 2:13, por eso hablamos conforme a lo que está escrito. Lo cual también hablamos no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como está escrito. Mira, usted quiere comprender el consejo de Dios, anote ahí, Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Efesios capítulo 5, 1 al 20. Efesios capítulo 5, 1 al 20. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Usted se lee esto y usted sabe qué es lo que Dios quiere con usted. No tiene que buscar un hombre que le diga Dios quiere esto. No, Dios mismo te lo dice, cara a cara.
Porque si queriendo poder verlo, palpando puedes hacerlo. Primero los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿El hombre natural podrá entender estas cosas? No, porque el hombre natural está pendiente de las cosas terrenales, mientras el espiritual busca las cosas de arriba. Como está escrito en Romanos capítulo 8, 3 al 8. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, ya que esta es débil delante de los deseos de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado y condenó el pecado en su carne, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros, la ley espiritual, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Usted está entendiendo lo que es el cristianismo? Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Moisés, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted agrada a Dios cuando usted se aira? En ninguna manera. Entonces por eso es necesario activar la templanza. ¿Cómo está todo? Perfecto. Perfecto. No ha pasado nada. No, pero es que no ha pasado nada. Todo está perfecto. Esa es la voluntad de mi Padre. No cae una hoja sin la voluntad de Dios. Así que si no cae una hoja sin la voluntad de Dios, los escenarios los pone Dios. Dios prefijó el tiempo de los hombres, cuando nacen, cuando mueren, y el lugar de su existencia, si están aquí o en cualquier parte del mundo. Primero los Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira cómo comprende el juicio el espíritu. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 4 al 8, dice, escribe el amado apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando tú condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Si el hermano está pasando por una leve tribulación momentánea, porque hubo un desliz, porque la piernita se le fue, nosotros no somos dignos de juzgarlo ni de condenarlo, sino al contrario, apoyarlo, ayudarlo. Y no, ese no es el camino. Con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que nosotros también seamos probados con Dios con la misma prueba que está pasando el hermano. ¿Usted va comprendiendo? Así lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Muy importante esto. Entonces nosotros aquí condenamos a alguien, este se va para el infierno, aquel se va para el cielo, aquel, en ninguna manera. Eso es entre Dios y cada criatura viviente. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, yo digo, mucho menos por tu boca, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya vino Cristo, ya murió Cristo por los pecados, ya bajó hasta las partes más profundas de la tierra, ya subió. Bueno, ya eso no lo va a volver a hacer. Por eso ya Él no nos ve como pecadores, porque ya Él murió con una sola ofrenda, una vez y para siempre, por el pecado del mundo. Ya eso ocurrió.
y ha aparecido ahora por segunda vez por medio del Evangelio sin relación con el pecado. ¿Hay aquí algún pecador? En ninguna manera. ¿Me entiendes? Hermano, pero ¿por qué Juan y Santiago dicen que el que diga que no es pecador es mentiroso? Bueno, porque ellos todavía están en la circuncisión, porque ellos todavía están bajo la ley, porque ellos no conocieron y recibieron a Pablo cuando Pablo le fue a llevar la gracia del Señor. Cuando Pablo le fue a decir, mira, resulta que ya no hay pecado. Pero resulta que ellos le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para ir a los gentiles y ellos iban a quedar en la circuncisión. Pero siguieron hablándole a los gentiles. Y ahí es donde viene todo este arroz con mango que está ocurriendo. Ahora que ha venido el Señor en los siglos venideros a revelar sus misterios para acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Entonces dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos, que si confesáramos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dios resucitó de entre los muertos al Señor. Eso ya nos hace salvos por fe. Por esto, en el justo juicio de Dios, no condenamos a nadie para que nadie nos juzgue. A nadie condenamos. Como está escrito en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Bueno, sepan que si usted tiene la mente de Cristo, usted tiene que andar según el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es una nueva visión la que llega desde el cielo, que te activa la pasión de Cristo y su Evangelio. En él se revela el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que se mantiene en tu cuerpo por la fe al Dios bendito. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega una cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, es llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Lo dice José Miguel y Auspicio Antonio Viloria. La gracia y la paz de mi Señor está con cada uno de ustedes. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de Dios acampa a su lado. Yo soy Miguel Eloy León Peña, ministro competente del Evangelio de Dios y guía del equipo evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. Todos los sábados, 9 de la mañana, en este hermoso lugar. Ángeles, con todos ustedes. Con ustedes les presento al bendecido ministro Edison Daniel Barroso. Un feliz día, hermano. Hey, ¿cómo está esta amada del Señor? Cuando brillas como el sol, tu espíritu está completo, porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Un conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi Dios, que mi Dios te vino a hablar. Mire, les voy a hablar de Isaías 65, 15 al 16. Mire, dejaréis vuestro nombre como maldición, y el Señor os dará otro nombre, el que se bendijere en la tierra. Por el Dios de verdad jurará por ese Dios. Mira, nosotros somos bendecidos de toda bendición, porque ya las angustias
del pasado ya fueron olvidadas y el Señor nos recordará esas angustias, porque nosotros somos bendecidos de toda bendición, como lo dice en el libro de Gálatas 3:9, que lo de la fe somos bendecidos por el creyente Abraham. Y continúen con el ministro Miguel Eloy León Peña. Abba Padre. Amén, lo recibo. Bueno, mira, qué importante, ¿no? Los bendecidos. Bueno, cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros acá todos los sábados también hacemos un compartir y traemos algo y le regalamos a los hermanos. ¿Ves? Porque esa es la siembra del Señor. Aquí no se cobra diezmo. Los diezmos son del pacto pasado. En gracia ahora es siembra con conocimiento. Entonces, en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, dice el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice que cada primer día de la semana, esto es el domingo, desde el domingo, nosotros vamos poniendo algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté preparado de generosidad y no de exigencia nuestra. Y esto no es para el ministro, sino para los santos. O sea que esto es para ustedes. ¿Usted va comprendiendo? Porque ahorita podemos estar arriba y de pronto mañana estamos por ahí medio abajo. Entonces la abundancia de uno suple la necesidad de otro y así la abundancia del otro suple las necesidades tuyas. ¿Usted va comprendiendo? Así que yo llamo por aquí a la bendecida Stephanie para Isabela. Se lo envió la bendecida Daisy. Y llamo a la bendecida Carmen para que le lleve al bendecido Ramiro. Gracias y paz. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Abba Padre. Abba Padre. Con los frutos de mis labios. Hoy alabo a mi Señor, a Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros Esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. hoy yo clamo a Padre. Al Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres somos los solitos, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclaro a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Que me defiende, que Él nunca está ocupado, siempre me atiende, Él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brilla más que el sol, los ángeles se te activan. Se deben los fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más
Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Él es Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más el sol, tú te vas para la vereda, a que el príncipe Miguel hace lo que Dios revela. Cuando brilla más el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Él es Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, y arriba. Ay, arriba, y arriba. Por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empezó a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito sea el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito sea el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba verdadero, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está?